Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre quien va a dar la conferencia, sobre quienes la van a hacer posible con los medios de la tecnología y ven sobre todos los que la van a escuchar. Una palabra tuya, Espíritu Santo, puede transformar nuestra vida. Y sin ti nada bueno hay en el ser humano. Por eso, para gloria del Padre, te pedimos que tomes las riendas de esta conferencia. Que realmente tú y la Virgen Santísima se hagan presentes donde está cada uno de los oyentes, de los videntes, incluso en diferido el día de mañana. Todo para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis amigos y hermanos en Cristo, mi saludo cariñoso, mi saludo fraternal, mi saludo lleno de esperanza, de alegría. Queremos ser en este momento las manos extendidas de la Virgen sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y queremos realmente que la palabra de la Gospa de la Virgen Santísima, que es una palabra equivalente a la del Evangelio en el sentido de que está inspirada por el Espíritu Santo y que es la misma palabra de Jesucristo, simplemente tomada por la Virgen y actualizada en el mundo de hoy. Por eso es una gran bendición, no solo la presencia de la Virgen, que es la bendición mayor, sino también el que nos dé mensajes. Hay gente que dice a veces, pero es que la Virgen no se repite mucho en los mensajes, porque es que no le hacemos caso. Entonces tiene que repetirse muchas veces. Y pedimos al Señor que podamos entender la urgencia de los mensajes de la Virgen y lo importante que son. Bien, voy a leer ante todo una vez el mensaje y luego vamos a ir desmenuzando algunas ideas, algunas secuelas de este mensaje para nosotros. Queridos hijos, en este tiempo los invito a la oración, al ayuno y a la renuncia para que sean más fuertes en la fe. Este es el tiempo de despertar y del renacer. Así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido. Sean portadores alegres de la paz y del amor, para que estén bien en la tierra. Anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza ni odio. Hay otra traducción que dice, no hay dolor ni odio. Bien, por eso, hijitos, decídanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. Fíjese, nos habla de muchísimas cosas la Virgen María. Y voy a nombrar algunas de las que nos habla, prácticamente casi todas. Nos habla de la oración, nos habla del ayuno, de la renuncia, nos habla de la fe, nos habla de despertar, nos habla de ser agradecidos con todo lo que recibimos, la gratitud, nos habla de alegría, nos habla de paz, nos habla de amor, nos habla del cielo, nos habla de la conversión, nos habla de la santidad. Y todo eso dice en este mensaje, que no es tan largo. Todo eso dice este mensaje. Sí, así es la Santísima Virgen María, trono de sabiduría. Comienzo, queridos hijos. La Virgen siempre nos llama hijos porque somos hijos suyos. Y evidentemente nos tomó como hijos al pie de la cruz cuando Jesús dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Saben que la Virgen a todos ustedes les ama por igual? Incluso no ama más a los videntes que a ustedes. A los únicos que dice que son sus preferidos es a los sacerdotes. La única diferencia que hace la Virgen. Ella como madre tiene un corazón realmente grande y ama a cada uno. Ama al santo, ama al pecador, ama al que tiene salud,
ama al que tiene enfermo, ama al que tiene fe, ama al que no tiene fe, ama, a todos nos ama. Por eso sentirnos desde el principio del mensaje queridos, además, hijos. O sea, hijos queridos, hijos amados. Por eso la Virgen aparece, porque nos quiere, porque nos ama, evidentemente. En este tiempo, o sea que la Virgen está hablando para ahora, para este tiempo. Hoy, día 30 de enero, es el momento en que está saliendo la conferencia y la Virgen dice, en este tiempo, después de 40 años de apariciones, les invito a la oración, al ayuno y a la renuncia. O sea que hoy la Santísima Virgen María, que es cuando estamos explicando el mensaje del día 25, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, hoy te invito a la oración. Y si no oramos, hermanos, nos desconectamos de Dios. El que ora se salva. El que no ora se condena, decía San Alfonso María de Ligorio. La oración, podemos decir que es cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Escuchar a Dios y dialogar con Él, tenerlo en el primer lugar de nuestra vida. Orar es comunicarnos con Dios. Si Dios es la vida y nos comunicamos con Él, tenemos vida. Si Dios es la felicidad y estamos en comunicación con Él, tenemos la felicidad. El que no está conectado con Dios, mis hermanos, no puede tener esa vida que debe tener. Fíjense, la Virgen Santísima ha dicho en muchos mensajes, coloquen a Dios en el primer lugar de su vida. Cuando uno ama algo, le dedica tiempo, le dedica energía, le dedica fuerza. El que ama el deporte le dedica tiempo al deporte. El que ama Internet le dedica tiempo a Internet. El que ama, qué sé yo, a una persona al cual está enamorado le dedica tiempo a esa persona. Y saben que me mandaron en estos días un mensaje muy original que me pareció muy bonito y lo quiero compartir con ustedes. Y la segunda parte del mensaje tiene que ver con esto que les estoy diciendo de conectarnos realmente con Dios nuestro Señor. De hecho, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida, la perla preciosa de gran valor, el tesoro de nuestro corazón, la razón de nuestro vivir. Y este mensaje dice así, ¿quién inventó las 3 reglas básicas para protegernos en tiempo de pandemia? La distancia, la higiene de manos, el uso de la mascarilla. Y dice, estas leyes fueron dadas a la nación de Israel hace 3.500 años. ¿Lo sabías? Busquémoslo en la Biblia. Qué interesante, ¿no? Y me llamó la atención. Entonces, da el libro del Éxodo, capítulo 30, versículo 18, 21. Y en el libro del Éxodo, lo voy a compartir con ustedes, nos va a invitar también a lavarnos las manos. Aquí no hablaba en estos textos que le voy a dar de una pandemia, pero hablaba así del ejercicio sacerdotal y del ejercicio también en el templo y también de otras cosas más. Dice así, haz una pila de bronce. Cuando hablamos de una pila de bronce no es una pila para que no había pila, ¿verdad? Para que funcionen las cosas electrónicas. Es un depósito de agua, una pila de bronce con su base de bronce para las purificaciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar y echa agua en ella para que Aarón y sus hijos se laven las manos y sus pies con agua. Antes de entrar en la tienda del encuentro, se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, se lavarán las manos y los pies y no morirán.
Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad de generación en generación. Si veamos cómo la Sagrada Escritura nos invita a lavarse las manos, a tener agua, en este caso era para la relación realmente con el Señor. Vamos ahora al Levítico capítulo 13. En Levítico capítulo 13, no le voy a leer todo, pero le voy a leer algunos versículos que son el 4, el 5, el 45 y el 46. Ahí se habla de una enfermedad. Si tiene síntomas, mantenga la distancia, cúbrase la boca y evite el contacto. Eso nos dicen hoy los médicos. Quien esté infectado debe permanecer entre 7 y 14 días de cuarentena. Dice aquí uno de estos versículos que vamos a nombrar. Es interesante. Empiezo el versículo 4, repito, el capítulo 13. Si hay en la piel de su carne una mancha blancuzca brillante, sin que parezca más hundida que la piel, y sin que el pelo se haya vuelto blanco, el sacerdote recluirá durante 7 días al afectado. O sea, fíjese, eso es una cuarentena. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si comprueba que la llaga se ha detenido, no se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo recluirá otros 7 días, otra cuarentena más. Eso es el versículo 5. Vamos ahora al versículo 45. El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote, o sea, se cubrirá la cara e irá gritando, impuro, impuro. Vemos cómo le mandan, en este caso al enfermo, una mascarilla, que se tape realmente la cara, incluso hasta el bigote. O sea, realmente estamos hablando de la nariz también. Vamos al versículo 46. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro. El impuro habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Nos está hablando también del distanciamiento. La Sagrada Escritura, claro, adaptado al tiempo aquel, hablamos 3500 hace tiempo. Entonces ahora vemos cómo la Sagrada Escritura tiene una gran sabiduría. Fíjese que esto que tenemos nosotros ahora es descubrimiento de la ciencia, de los médicos. Sin embargo, ya la palabra de Dios tenía esa gran sabiduría en los casos de enfermedad. En aquel tiempo la enfermedad terrible era la lepra. Y no es cuento, pero este mensaje que me llegó continúa diciendo de esta manera. Cuando Dios quiso crear peces, Él le habló al mar, y le dice al mar que haya peces en ti. Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 20. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra, le dijo a la tierra que produjera árboles. Génesis 1:11. Pero mire qué interesante. Cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia sí mismo. Así que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Interesante. Primero se dirige al mar, no es primero, porque solo se tocan algunos de los versículos para que dé peces. Después a la tierra para que dé árboles frutales. Pero cuando se trata de crear al hombre, se dirige Dios a sí mismo. Hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá. Si remueves un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia, así como un pez fue creado para vivir en el mar o en el agua, pues en un río también. Y así como un árbol fue
creado para vivir en el suelo, en la tierra, en el humus. Tenemos que estar conectados con Él porque solo Él y solo con Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios. ¿Cómo se permanece conectado con Dios? Con la oración. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin árboles sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Jesús dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. De ahí que la Virgen nos insista en la oración, es el mensaje más repetido. Permanezcan en la oración, estén conectados en la oración, así como el pez está siempre en el agua, así como el árbol está con las raíces siempre en la tierra, estén ustedes siempre unidos a Dios. Por eso, cuando la Virgen empezó diciendo, primero recen un rosario, después 2 rosarios, luego 3 rosarios, cuando habló que al menos 3 horas colocando los rosarios, el laudes, la misa, y la gente decía, ¿tanto? Le preguntaron una vez a Iván, ¿y ahora cuántas veces dice la Virgen que hay que orar? ¿Cuántas horas? Y dijo él, todo el tiempo. Y nos dice la palabra de Dios que oremos todo el tiempo. Para estar en oración todo el tiempo, tenemos que tener, mis hermanos, momentos donde solo los dediquemos a la oración. Y entonces luego todo lo demás se ofrece a Dios, se alaba a Dios, se santifica a Dios y todo lo demás va en adelante. Nos invita la Virgen al ayuno. La Virgen ha dicho que con la oración y el ayuno se pueden terminar las guerras, se pueden trascender las leyes de la naturaleza. En una ocasión le preguntaron a Jesús por qué no pudimos expulsar este demonio. Esa clase de demonios solo se vence con la oración y el ayuno. O sea, el ayuno en alguna medida es como un misterio para nosotros, porque no lo entendemos. O sea, no entendemos de dónde saca, más que de la palabra de Dios, que no es poco, ¿verdad? De dónde se saca esa eficiencia tan grande del ayuno. Jesús ayunó 40 días, 40 noches, Moisés ayunó, ¿verdad? Porque el ayuno tiene un asiento bíblico muy importante. Cuando nosotros ayunamos, estamos diciendo que lo material queda en un segundo lugar, que ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, que realmente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno nos desprende de lo material. El ayuno nos hace reconocer nuestras debilidades y fragilidades. El ayuno nos hace, cuando va acompañado con la oración, sentir hambre de santidad, hambre de Dios. El ayuno nos hace reconocer también nuestros pecados, que a veces no lo reconocemos, pero con el ayuno nos damos cuenta dónde faltamos nosotros. Yo siempre, cuando he predicado un poco sobre esto, digo lo siguiente, algunos me lo habrán escuchado en alguna ocasión. La Virgen comenzó diciendo, paz, paz, paz. Acuérdese, dijo, soy la reina de la paz. Estaba en ese tiempo Yugoslavia. Y la Virgen pidió que se orara por la paz. Y hubo personas allá en Bosnia, Herzegovina, que dijeron, pues si aquí estamos en paz, ¿por qué la Virgen, la Gospa, dice que oremos por la paz y estamos en paz? Aquí no hay guerra. Exactamente. 10 años después, en 1991, acordémonos, la primera aparición fue 24 de junio de 91. En el 81, perdón. Al año 91 empezó la guerra de los Balcanes, una guerra terrible, muy, muy cruel, con muchísimos muertos. Y la gente ahí dijo, la Gospa tenía razón. 10 años antes nos estaba preparando. Si hubiéramos ayunado y le hubiéramos hecho caso, viviendo los mensajes, no hubiera habido la guerra de los Balcanes. Fíjese. Y aquí viene ahora, sacando de este acontecimiento, de esta anécdota, lo que les quiero decir.
Hoy no entendemos por qué la Virgen nos pide que ayunemos. Sí entendemos que estamos en tiempos difíciles, pero nos está preparando para algo con el ayuno. Y con el ayuno, pues podremos vencer las guerras, elementos desastrosos de la naturaleza. Con el ayuno podremos también vencer el coronavirus. Pero qué difícil es que se consiga el eco a las palabras de la Santísima Virgen María. Para los que no conocen bien y nos están conectando, la Virgen invita a Medjugorje a ayunar a pan y agua los días miércoles y los días jueves. Claro, el que nunca ha ayunado, pues empiece poco a poco y quizá ayunará una de las veces a pan y agua, después lo hará 2 veces, luego lo hará un solo día, después lo podrá hacer ya los 2 días. Cuando vengan las cosas difíciles, más difíciles que vendrán, vamos a entender, ay, si le hubiéramos hecho caso a la Gospa y hubiéramos ayunado durante estos años, 40 años, ayunando a pan y agua, cómo hubiera crecido nuestra fe, hubiéramos visto milagros y estos acontecimientos de dificultades tan grandes, esta apostasía que viene para el mundo y situaciones que vendrán, no hubieran ocurrido. Mire, siempre que oramos y ayunamos, nuestra oración es escuchada por Dios. A veces, males que iban a ocurrir por la oración y el ayuno no ocurren. A veces, males que iban a ocurrir por la oración y el ayuno ocurren, pero con menos gravedad. Y a veces se pierden cuerpos. Y la gente dice, pero bueno, si oramos, pero se salvan almas. Siempre la oración y el ayuno son eficaces cuando oramos realmente con el corazón, como dice la Gospa. Y aquí nos está insistiendo de nuevo al ayuno y también a la renuncia. ¿A qué tipo de renuncia nos invitará la Santísima Virgen María? Pues evidentemente primero la renuncia del pecado. Cuando profesamos la fe, en una de las formulaciones decimos, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncio. Es renunciar al mal, es renunciar al maligno, es renunciar al pecado, es renunciar a los vicios, es renunciar a las dependencias, es renunciar a la idolatría, es renunciar incluso a las cosas buenas que usamos mal y que se convierten en ídolos. Las otras no, porque nos las da Dios también. Dios no nos pide que renunciemos a las cosas buenas, nos las regala Él, pero sí que renunciemos a las cosas buenas cuando las estamos usando como un ídolo, las estamos usando mal. Es como un niño pequeño que pide un cuchillo. El cuchillo es bueno, pero si se lo dejamos en sus manos, se va a cortar. En ese caso, aun siendo bueno el cuchillo, por el riesgo que hay en el mal uso, pues la mamá le quita el cuchillo al niño. Pero Dios nos da todo. Todo lo bueno nos lo da el Señor. Él no es ningún aguafiestas. Dios nos quiere felices. Vamos a ver aquí una vez más dentro de un momento cómo la Virgen nos repite ese mensaje que ya nos dio en otro tiempo. Sería interesante ahora pensar, ¿a qué tengo que renunciar yo? ¿A la ira? ¿A una relación indebida? ¿Tengo que renunciar a la mentira? ¿Tengo que renunciar a la pereza? ¿Tengo que renunciar a la borrachera? No a beber, sino a beber en exceso. ¿Tengo que renunciar a otro tipo de gula? Tengo que renunciar al odio y rencor y resentimiento que hay en mi corazón, que lo he escuchado centenares de veces y nunca me he decidido al final a perdonar a mi prójimo. La Virgen dice, les invito a la oración, al ayuno y a la renuncia para que sean más fuertes en la fe. Fíjense que la fe debe aumentar. Dios quiere que tengamos una fe que pueda mover montañas, sin exagerar. Eso lo dice Jesús. Y evidentemente la fe, dirá la carta de Santiago, crece cuando tenemos constancia y perseverancia en las pruebas. Pero la Virgen aquí dice que la fe se aumenta
cuando oramos, cuando ayunamos y también cuando renunciamos al mal. Esa renuncia tenemos que hacerla permanentemente, cada día. Y cada día hacer un examen de conciencia. ¿He renunciado yo a las cosas que desagradan a Dios? ¿O hoy me he comportado igual o peor que ayer? ¿Qué hice mal ayer? ¿Qué hice mal hoy? Voy a renunciar a eso. Y voy a prepararme para que mañana no caiga en las mismas faltas, en los mismos pecados que he caído hoy. Y la Virgen, dice María Pavlovi, la vidente, que cuando la Virgen dijo, sobre todo estas primeras frases del mensaje, las dijo como seria, no triste, pero sí seria, y como con mucha autoridad, o sea, como casi mandando. Ella ruega, pide y da gracias al final, pero lo dijo con mucha autoridad. Y dice la Virgen, este es el tiempo. Fíjense cómo comenzó el mensaje. En este tiempo, o sea, ahora, este es el tiempo de despertar y de renacer. Así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido. Es tiempo de despertar. ¿Qué significa despertar? En la palabra de Dios, cuando alguien duerme, está diciendo que no está despierto al paso de Dios. Dormir es como vivir una situación de pecado. Dormir es no estar atento a que venga el Señor, no estar atento a la voz de Dios. Por eso Jesús nos decía, vigilen y oren para no caer en la tentación. Acuérdense de la parábola de las vírgenes. Unas eran prudentes porque estaban velando, ¿verdad? Y otras estaban despiertas y otras eran necias porque estaban dormidas. Y llegó el esposo y no pudieron entrar al salón de la boda porque estaban dormidas. Aquel que está dormido, aquel que vive por rutina, aquel que hace las cosas por costumbre, aquel que hace las cosas ya de una manera, hablo las cosas malas, como un hábito que se convierte en un vicio. Esa persona está dormida, está sin renacer aquella persona que vive en una situación de pecado y que de pronto escucha una conferencia y le gusta algo y razona, pero no se decide, por ejemplo, a hacer una buena confesión. Dice que en el bautismo se nace y en la confesión se renace. Fíjese qué interesante, porque en el bautismo empezamos a ser hijos de Dios. Si se pierde por el pecado, la gracia de Dios se consigue en el sacramento de la penitencia o confesión. Por eso la Virgen nos dirá que al menos una vez al mes todos necesitamos confesarnos. Sé que ahora por la pandemia no ha sido posible, pero siempre que sea posible, hagámoslo. La Virgen nos está diciendo, ahora, en este tiempo, tienen que renacer, hay que nacer de nuevo, hay que ponerse las pilas, hay que estar despiertos, hay que estar atentos. ¿A qué? A los signos de los tiempos, estar atento a la palabra de Dios, estar al tanto y atento al paso de Jesús por nuestra vida, estar atentos también a la acción del maligno para no caer en la tentación, estar atentos a los disparates, a las ideologías que hay en el mundo de hoy, para no caer en ellas. Pero la Virgen dice, en este tiempo hay que despertar y hay que renacer. Miren, si una persona dijera, voy a vivir este día como si fuera el único día de mi vida que me queda y como si dependiera de ahí la salvación eterna, ¿cómo viviríamos ese día? No me refiero al temor o al sobresalto que pudiéramos tener. Sería un día vivido santamente. Oraríamos casi todo el día. Trataríamos bien a la gente. Perdonaríamos a los que nos han ofendido. A lo mejor hasta ese día ayunaríamos. Haríamos una buena confesión. Iríamos a misa a recibir al Señor. ¿Por qué? La última oportunidad. Pues así debiéramos vivir cada día. En algunas sacristías hay un letrero que dice, sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa y tu única misa. Y yo aplico ahora esa expresión. Hermano, vive este día como si fuera el único día y como si realmente tuvieras que entregarle a Dios tu vida esta misma noche. Vívelo no con miedo, pero sí despertando del sueño de la apatía,
del sueño de la pereza, del sueño de la flojera, del sueño de la ignorancia, del sueño del error, del sueño del pecado, del sueño del materialismo, del sueño del hedonismo, del sueño de todo aquello que no te permite vivir para Dios. Bien, la Virgen en varias ocasiones habla de la naturaleza. En algunas partes, cuando comenzaba la primavera, dice: así como despierta la primavera y brotan las flores y todo reverdece, la vida de ustedes debe imitar también a la naturaleza. Jesús nos ha hablado varias veces también en parábolas de la naturaleza. El Evangelio de ayer hablaba también de lo importante que es la semilla, y otro día hablaba de lo importante que es el buen terreno donde cae la semilla, para que podamos comprender realmente esto. Y hoy, pues, en el mensaje que les di, que no es mío, lo he asumido, que me llegó pues en estos días por internet, les hacíamos ver también lo de la naturaleza. Acuérdense, el pez necesita del agua, el árbol necesita de la tierra y el ser humano necesita de Dios. Qué interesante. Bien, continúo esto. Así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido. Saben que el mensaje de la Virgen termina diciendo: gracias por haber respondido a mi llamado. Y aquí nos está invitando la Gospa a ser agradecidos por todo lo que hemos recibido. Mire, la gratitud, hoy escuchaba otro mensaje, la gratitud sana. Como la alabanza sana, la gratitud sana también. Cuando alguien es agradecido, recibe sanación. ¿Agradecido a quién? Primero a Dios nuestro Señor, de quien procede todo bien en el cielo y en la tierra. Agradecerle también a nuestros miembros de la familia, agradecer a nuestros amigos, agradecer a nuestros vecinos, agradecer a todo aquel que tenga un detalle para nuestra vida. La gratitud es fundamental. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. ¿Agradeces a Dios cada mañana el haber vuelto a ver la luz del sol? ¿Lo agradeces por el hermano sol, como decía San Francisco de Asís? ¿Lo agradeces por el aire que respiras? ¿Lo agradeces por el agua, por el azul del cielo, por las nubes? ¿Agradeces al Señor porque tienes capacidad de ver, de escuchar, de oír, de movilizarte? No todos pueden hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Agradece al Señor todos los beneficios materiales, cada órgano de tu cuerpo que esté funcionando. No te obseques, no te obsesiones por un cuerpo o por un solo miembro que te duele. Agradecele al Señor por todos los miembros que no te duelen. Y vas a ver cómo el otro deja de dolerte o se disminuye su dolor. Y la Virgen aquí dice: piensen en todo lo que han recibido. Y ahora díganme si hablamos no solo de la creación, lo que hemos recibido, la salvación de Jesús. Hemos recibido a su Hijo, su pasión, muerte y resurrección. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el agua pura. Hemos recibido la vida en abundancia. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido a la Iglesia. Hemos recibido a la Virgen. Hemos recibido los sacramentos. Recibimos a la Virgen que aparece en Medjugorje. Recibimos sus mensajes. Hoy comiste. Le has agradecido a Dios. Vamos a agradecerle al Señor todo, todo. Incluso de los males, Dios saca bienes para nosotros. Por eso debiéramos agradecerle al Señor de los bienes que saca de nuestros males. Este es una frase tan corta, pero tan hermosa. La gratitud, hermanos, el agradecimiento es fuente de muchas bendiciones. Es fuente, les decía, incluso de sanación. Y dice la Virgen, continúo leyendo el mensaje: sean portadores alegres de la paz y del amor. Mañana se celebra la fiesta de San Juan Bosco. San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre muy alegre. Y don Bosco tenía pruebas, como todo el mundo y como todo santo. Además, a veces le faltaba el dinero para alimentar a sus muchachos, la mayoría de ellos huérfanos.
y a veces pues andaba con grandes apuros para pagar al panadero, pagar al del abasto. Y don Bosco siempre estaba alegre, pero cuando tenía pruebas estaba más alegre. Y los alumnos se decían, ¿qué problemas tan grandes tendrá don Bosco que está más alegre que otros días? Igual que nosotros, ¿verdad? Que nos ahogamos en un vaso de agua, nos volvemos tristes por cualquier cosa. Y la Virgen dice, sean portadores alegres, portadores de alegría. Saben que la alegría, el gozo, es un fruto del Espíritu Santo. Nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5. La Virgen es causa de nuestra alegría. Tristeza y melancolía, decía un santo, fuera de la casa mía. Tenemos que vivir alegres. Yo entiendo de que hay pruebas y que hay momentos de cruz. Pero si ponemos todo en la mano del Señor y sabemos que incluso de los acontecimientos dolorosos viene una bendición para nosotros, aún en medio de las pruebas, como decía Santa Teresa, o sufrir o morir. Increíble. Claro, eso lo hacen los santos porque han practicado mucho en estar alegres siempre. Y estamos alegres porque Dios está en nosotros, porque Dios nos ama, porque nunca nos abandona. Tenemos esa certeza siempre que Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo están con nosotros. Estén alegres, decía San Pablo. Se lo repito, estén siempre alegres. Vean que el cristianismo no es tristeza, no es angustia, no es cosas de deprimirse, no es desesperación. El cristianismo es vida, el catolicismo es alegría, evidentemente. Fíjese que la Virgen Santa dijo una vez en Medjugorje, quiero que sean felices aquí en la tierra y luego en el cielo. Luego hay que pedir al Señor que nos ayude a ser felices también aquí. Démosle más importancia a los bienes que al mal, a la luz que a la oscuridad, a la gracia de Dios que al pecado. Démosle gracia más a todo lo bueno que hay que a las situaciones negativas de nuestra vida. Nuestra vida cambiará. Y dice que seamos alegres de importar la paz y el amor, como San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, donde haya injuria, tu perdón, Señor. ¿Quieres ser feliz? Yo estoy seguro que si quieres. Déjate amar. Déjate amar. Perdona, ten la paz en el corazón. Pero luego, no pienses tanto en ti mismo. Piensa en los demás. Piensa en hacer el bien al otro. Piensa en saludar al otro. Sonríele al otro. Dale una buena palabra. Si no le va a dar una buena palabra, no le des una mala palabra. Ahora no lo debemos hacer por la pandemia. Da una palmadita en el hombro, un abrazo. No lo podemos hacer ahora, pero sí una sonrisa. Y la Virgen dice, sean portadores alegres de la paz y del amor. Cuando una persona transmite paz y transmite amor, significa que lo tiene dentro, pero eso se multiplica en él. Aquí las cosas de Dios son al revés. Cuando las cosas materiales damos algo, parece que perdemos algo, pero el Señor dice que el que gasta la vida, el que pierde aparentemente la vida, pero la entrega, la gana para la vida eterna. El que da uno recibe 100. Hay que dar con alegría, porque dice la palabra que hay que dar con alegría. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es más hermoso, es más bonito dar con alegría que dar con tristeza. Y bien dice la Virgen ese mensaje que les estaba ya adelantando. Sean portadores alegres de la paz y del amor para que estén bien en la tierra. Fíjese lo que dice la Virgen. La Virgen quiere que estemos bien en la tierra. A veces hay personas que, vamos a ver, confunden las cosas. Me explico. En estos días estaba viendo en la televisión uno de esos casos dolorosos que hay, que quemaron, creo que fue en la frontera de México con Guatemala, a un número de personas, eran más de 12 personas, se las mataron y las quemaron ahí. Y un miembro de una de esas familias decía, sin duda con fe, bueno, fue la voluntad de Dios. Y yo me resistía cuando dije, pobrecita, no es la voluntad de Dios.
La voluntad perfecta de Dios no puede ser que alguien queme a otro, que alguien mate a otro. Dios no quiere las cosas malas para nosotros. La voluntad permisiva es esto, que Dios, cuando el ser humano escoge el mal, o cuando el demonio actúa, o cuando hay elementos de la naturaleza, de ese mal que él no quiere y que ocurre porque el ser humano no hace la voluntad de Dios, y hace porque el ser humano se revela, porque ha abierto rendijas para que entre el maligno, y entonces se le permite que actúe, pero no es Dios el que manda el mal. Nunca, nunca Dios envía el mal. Dios quiere que aquí en la tierra tengamos paz. ¿Cómo colocó a Adán y Eva? En un paraíso terrenal. Quiere que nuestra familia sea también un pequeño paraíso terrenal. Quiere que nuestros pueblos y ciudades sean un paraíso terrenal. Hay luego un refrán que alguien creó: pueblo pequeño, infierno grande. Debería ser al revés. Pueblo pequeño, cielo grande. Es más fácil amarse en un pueblo pequeño que en una ciudad de muchos millones de personas. Y aquí la Virgen nos dice en este 25 de enero, para que estén bien en la tierra. Entonces vamos a pedir a la Virgen que tengamos la paz, tengamos el amor, lo tramitamos con alegría y estamos colocando un granito de arena para que la tierra se mejore. Como decía de nuevo San Francisco, donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón. Es perdonando que nos das perdón. Es dando que tú nos das. Este mensaje de la Virgen es bien interesante. Quiere que seamos felices ya aquí en la tierra. Claro, la felicidad plena y total no está aquí, está en el cielo. Lo veremos también ahora. Pero ya ahora la Gospa quiere que seamos felices. Por eso tenemos que orar también para que desaparezca la pandemia. Tenemos que vacunarnos, los que no tengan alergia, ¿verdad? Y con todos los cuidados médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque no es buena esa pandemia, no es de Dios, es del mal. Ahora, ¿Dios de los males saca bienes? Sí. Me decía Mauricio hace un rato, padre, mire ahora cuánta gente, cuántos sacerdotes jóvenes están usando las redes. Y yo les decía, mira, hace pocos años muchos sacerdotes le tenían miedo a los micrófonos, miedo a ir a una emisora de radio, miedo a ir a un canal de televisión. Y ahora, fíjese, de los males Dios saca bienes. Claro, es la técnica, pero es también la pandemia que nos ha encerrado en las casas. Esta misma conferencia que estamos dando es también fruto del bien que Dios ha sacado de la pandemia, porque estamos evangelizando de esta manera. Pero Dios quiere que nosotros todos tengamos paz, tengamos el alimento diario, tengamos salud, tengamos alegría, y tenemos que pedírselo al Señor. Pero ser portadores de esto y no darle más importancia, repito, al mal que al bien, porque a veces nos obsesionamos también con eso. Me comentaba alguien de una señora, no digo la ciudad, pero en España, que le preguntó un día, ¿y cómo está tía? ¿Y cómo quieres que esté con estos 75 años? ¿Y qué te importa? ¿Le importa que tenga 75 años? O sea, se obsesionaba por la edad que tenía, porque ya tenía 75 años y no era feliz porque tenía 75 años. Dele gracias a Dios que ha cumplido una meta bastante importante. Y bueno, quizá otros que vengan atrás no la cumplirán, ojalá la cumplan también. No es la edad que nos va quizá a quitar nosotros la alegría de vivir. Hay cosas que sí, la enfermedad, la angustia, hay situaciones de problemas muy graves, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la paz. ¿Cómo aparece la Virgen en Medjugorje? Reina de la paz. ¿Qué le pasa a los videntes cuando contemplan a la Gospa? Como si estuvieran en el cielo. No quieren que se termine ese momento de la aparición. Sienten una paz tan grande, que ya ellos quisieran irse con la Gospa también al cielo. Cuando tenemos esa plenitud de Dios en nuestra vida y tenemos esa plenitud también de la Virgen en nuestro corazón, podemos tener paz. Yo en este momento le pido al Señor que les haga ver a ustedes mi alegría. Yo me siento feliz de ser sacerdote y quiero transmitírselo porque la Virgen nos lo dice, que seamos sus manos extendidas, alegres. Quisiera transmitirles la alegría. Soy un pobre vaso de barro, pero en nombre de la Iglesia y de Jesús,
Quiero transmitirles la paz a ustedes. No se ahoguen en un vaso de agua y en un tobo de agua tampoco. No se ahoguen en nada de agua, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Él nos ama, no nos abandona, Él nos da fuerza, Él vence el mal, Él nos abre camino. Él siempre tiene una salida milagrosa cuando hay cosas imposibles en nuestra vida, porque para Dios realmente no hay nada imposible. Bien, y luego la Virgen dice, después de decirnos, para que estén bien en la tierra, anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza ni odio. Otra traducción es, no hay dolor ni odio. No sé cuál de las dos palabras usó la Virgen, pero bueno, las dos son cercanas la una a la otra. Anhelen el cielo. Seamos sinceros, hermanos. ¿No es verdad que nosotros anhelamos el cielo así, muy pequeñito el anhelo nuestro? Sí, bueno, sí, y un día, pero que no anhelamos de verdad el cielo. San Pablo decía, prefiero ya irme al cielo que seguir viviendo aquí. Santa Teresa, o sufrir o morir. Hay gente que ya anhela ir al cielo y nosotros tenemos miedo a la muerte, porque en el fondo nos falta la esperanza. Nos falta la esperanza en la palabra de Dios, que nos asegura, Jesús dice, capítulo 14 de San Juan, no pierdan la paz. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no se lo hubiera dicho. Y me voy a prepararle sitio. Usted, hermana, hermano, tiene un puesto preparado en el cielo. Miren, si Dios nos permitiera ver el cielo por un minuto, así por un agujerito, yo les aseguro que todos anhelaríamos ir al cielo. Porque lo que Dios tiene preparado ya es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, que nada aquí en la tierra sirve. San Pablo, que subió en un éxtasis, dijo, para mí, después de ese éxtasis, no lo dijo en ese contexto, lo que hay en la tierra aquí abajo, lo veo como basura comparado con todo eso. Porque en el cielo es la felicidad plena, ver a Dios cara a cara por toda la eternidad, contemplar la gospa, la Virgen, es pura armonía con el cielo, con Dios, con los ángeles, con los santos, con la Virgen, con la humanidad entera. Por eso lo grave, hermanos, no es morir joven, lo grave es no morir en gracia de Dios. Lo grave es perderse en el infierno. Dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? Por favor, ojalá Dios les dé larga vida, si eso también es un regalo de Dios. No van una cosa contra la otra. Dios les dé larga vida, pero una vida vivida para el Señor. Una vida que pase transmitiendo el amor y la paz a los que le rodean, ¿verdad? Y una vida gozosa, realmente agradecido por lo que tenemos, ver la media botella llena y no la media botella vacía, no andarnos quejando tanto, sino más bien alabar y agradecer tanto. Y la Virgen dice, anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay odio. San Pablo no pudo explicar lo que vio en el éxtasis. Dice que subió hasta el tercer cielo. Se ve que en el cielo hay grados. Al final solo pudo decir esto, miren, nunca el ojo humano vio lo que yo vi allá. Nunca el oído del hombre escuchó lo que yo escuché. Y jamás la mente del ser humano se imagina lo que Dios tiene preparado. ¿Se acuerdan que la Virgen también llevó a Visca y a Jacob al cielo? Y no pudieron explicar mucho tampoco ellos, pero dice que la gente que estaba allá, muy joven todos, eran felices, con una paz inmensa. Dios te creó y me creó a mí no para estar siempre en el vientre materno, no para estar siempre en el vientre de la tierra, de la madre naturaleza. Dios te creó a ti y me creó a mí para Él, para conocerle, para dejarnos amar, para servirle,
para amarle y para llegar un día a verle cara a cara en el cielo. Y como tenemos una sola oportunidad, no existe la reencarnación, se vive una sola vez, vivamos cada día como si fuera el último. Vivamos cada mes con todo corazón, vivamos cada año, cada semana, cada segundo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para hacer su santa voluntad, para cumplir sus mandamientos, y todo por amor. La Virgen nos da una gran esperanza aquí. Hermanos, si no hubiera otra vida, no entenderíamos un montón de cosas aquí. Cuando lleguemos al cielo, vamos a entender, pero tantas cosas que Dios permitió y por qué. Y ahí diremos, Dios tenía razón. Por eso tenemos que guiarnos mucho por la fe, lo dice la Virgen, y por la esperanza. Y por el amor, evidentemente, que son las tres virtudes teologales. Bien, dice la Virgen, por eso, hijitos, decídanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en su vida. Los videntes dicen que el mensaje más repetido por la Virgen es la oración, pero el más importante es la conversión. La conversión que realmente es, si estamos de espaldas a Dios, volvernos de cara a Dios. Si estamos en el incumplimiento de sus mandatos, cumplir sus mandatos. Estamos en confiar, la conversión es confiar en el Señor. Es realmente cumplir lo que la Virgen nos dice también, las famosas 5 piedritas, y es realmente estar viviendo en esa voluntad amorosa de Dios. Nos va a llamar también pronto el Señor a conversión por la iglesia, en la liturgia, cuando ya estemos en tiempo de Cuaresma. Y la conversión nos lleva a la santidad. La Virgen dice que la santidad reine en su vida. Dios te creó a ti para ser santo, a ti y a mí, a todos. Si no, no nos hubiera creado. La gente le dicen esto, usted dice, yo santo. Piensan que eso es para no sé quién, para una hermana religiosa, para un obispo, para un sacerdote. No, laicos ustedes también tienen que ser santos. Además, sin santidad nadie verá al Señor. Y ser santo no es hacer cosas raras, ni hacer cosas extraordinarias. Es hacer de una manera extraordinaria las cosas pequeñas y ordinarias de la vida. Es evitar el mal en lo concreto y hacer el bien. Es realmente amar a nuestro prójimo. Es mantenernos en los mandamientos de la ley del Señor. Y la Virgen nos invita a esto, que la santidad reine en su vida. Y si alguien pierde esa santidad, acuérdese de nuevo, pidan enseguida perdón al Señor en un acto perfecto de contrición y la primera oportunidad que tenga, confiésense. Hay que confesarse con frecuencia, lo dice la Virgen. Eso de confesarse una vez al año, que lo puso la Iglesia como algo mínimo para aquellos que ni siquiera lo hacían, no nos lleva a la santidad, nos lleva a un mínimo de salvación eterna tal vez. Pero si nos pudiéramos confesar una vez al mes, qué hermoso sería vivir en la santidad de Dios nuestro Señor. Y al final la Virgen, y concluyo, ¿verdad?, termina diciendo, gracias por haber respondido a mi llamado. Ella que nos decía antes, piensen en todo lo que han recibido. Ella que está dando, practica la gratitud, practica el agradecimiento. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y yo digo a ustedes también, gracias por haber escuchado esta conferencia. Y en el nombre de Jesús y de la Virgen, gracias por llevarla ahora a la práctica. Que sean un buen terreno donde la palabra caiga y dé abundante fruto. Y gracias también por orar por mí y de un modo especial pues por los sacerdotes, para que haya muchos sacerdotes, para que seamos santos y para que haya muchos evangelizadores dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a pasar a alguna pregunta. Amén. Muchas gracias, Padre Inocencio. Gracias porque con la lectura del mensaje del día 25 nos ha dado todo un guión de lo que debería ser nuestro día a día. No hemos hablado de nada extraordinario, sino simplemente de lo que deberíamos hacer nosotros. Mil gracias.
Como siempre, padre tiene muchos fans, ¿eh? Le dan recuerdos y bendiciones desde Paraguay, México, Panamá, Argentina, Brasil, Salvador, España, y mucha gente le agradece estar con nosotros cada sábado. Una puntualización que al principio de la conferencia se ha confundido y ha comentado que el ayuno era jueves y es miércoles y viernes. Gracias, es miércoles y viernes. Miércoles y viernes, se le ha escapado. Dije jueves, dije jueves. Sí, dijo No puedo jueves. decir como aquel predicador, dije así para ver si estaban atentos a lo que yo decía. No, no, fue un lapsus mío. Muchas gracias por la corrección. Yo Muchas gracias. Y siempre que hablamos del ayuno, es un tema que da a muchas preguntas y muchas dudas, que no es la primera conferencia que desde Centre Medjugorje y Amordeo hacemos y se trata del ayuno. Nos hacen un par de preguntas. Una es, ¿por qué muchos sacerdotes no ayunan? Incluso muchos que han ido a Medjugorje y que son medjugorianos, por decirlo así. Bueno, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Ahora, mira, me imagino que por la misma causa por la cual muchos laicos no ayunan. Evidentemente hay algunas personas, no hay que juzgar al que ayune o que no, que por ejemplo son diabéticos y de pronto no pueden ayunar o tienen alguna enfermedad y no pueden ayunar. Hay personas que realmente quieren hacerlo todo de golpe y de pronto les da un dolor de cabeza tan fuerte y se reducen también al ayuno. Y pues quizá también no se entiende el mensaje que la Santísima Virgen María da. Yo ahora les diría, ¿y por qué otros muchos sacerdotes sí ayunan? Porque están respondiendo al llamado de la Virgen, ¿verdad? Bien. Sí. Otra pregunta. A mucha gente le cuesta mucho, ¿eh? Le cuesta muchísimo el ayuno. Tenemos un par de comentarios que nos dicen que les cuesta, que querrían hacerlo, pero que no pueden. ¿Qué les recomienda? Primero, la Virgen siempre ha dicho que cuando se ayuna hay que orar más. No es solo el ayuno debe ir siempre acompañado de la oración. Ahora, yo le aconsejo primero que empiecen progresivamente. No quieran comenzar miércoles y viernes ayunando a pan y agua de una vez, sino que empiecen, por ejemplo, un solo día, el viernes. Y entonces, en lugar de comer pan y tomar agua, porque ese es el ayuno que la Virgen pide, por si alguien nos está conectando, entonces hagan eso solo una vez de las 3 comidas al día. Empiecen de esa manera. Hoy, a tal hora, voy simplemente a comer pan y a tomar agua. Y como es una sola vez, no le va a costar tanto. Después la otra semana dice, voy a volver a hacer lo mismo que hice el viernes pasado, pero voy a cambiar de hora. El viernes pasado comí pan y tomé agua en la mañana, hoy lo voy a hacer en la noche, nada más para acostarme. Y al tercero, hoy lo voy a hacer a mediodía. Y después al cuarto, hoy voy a hacerlo 2 veces. Lo voy a hacer en la mañana y lo voy a hacer en la noche. Y luego orando, voy a hacer las 3 veces. Y es fácil haciéndolo progresivamente. Y después dice, bueno, lo sigo haciendo el viernes y ahora lo voy a hacer también el miércoles. Entonces voy a empezar todo el viernes y el miércoles solo en la mañana. Todo el viernes y luego la semana siguiente lo voy a hacer 2 veces el miércoles. Todo el viernes y 3 veces. Y ahora, con la gracia de Dios, echo para adelante y lo hago también miércoles y viernes. Va a haber algún momento que no va a ser fácil. Yo he visto incluso, vi algunos padres de Medjugorje que cuando han estado, por ejemplo, en un retiro muy fuerte, han tomado una sopita, o sea, adicionalmente, ¿no? U otra clase de un jugo de algo en un momento determinado, o han tenido un viaje muy largo y también la situación era difícil, o un trabajo excesivo, y pues han tomado algo diferente, te digo, un caldito, una sopita, algo como para fortalecer, porque no es el legalismo, es el amor con que uno hace las cosas. Pero sí, la Virgen dice todo el día, o sea, es desde la mañana hasta las 12 de la noche. Ella quiere que hagamos eso. Y hay que hacerlo por amor a la Virgen Santísima y pedirle esa gracia también. Hay un padre, no lo quiero nombrar aquí, que ha estado en Medjugorje y lo conozco, que invita a la gente a ayunar 40 días y 40 noches. Yo no he sentido ese impulso de este sacerdote, que es un buen sacerdote sin lugar a duda, pero ayer mismo conseguí una señora en el lugar donde celebré la misa
Me dijo, padre, ¿me puede confesar? Y, ¿cuánto hace que no se confiesa? Una semana, pero es que estoy ayunando a pan y agua 40 días. Y el sacerdote que me invitó a hacer eso me dijo que me confesara además todas las semanas. Ya llevaba no sé cuántos días. Ayer, antes de ayer, me decía otra señora, padre, he estado ayunando 21 días seguidos, a pan y agua. O sea, realmente yo estoy admirado de que la capacidad que tiene cierta gente. Conozco unas cuantas personas que ayunan de vez en cuando, no siempre. Han hecho ayunos de 40 días a pan y agua y no se han muerto y han echado para adelante. Y todas las que me han hablado de eso, y yo con esto no lo estoy aconsejando, tampoco estoy diciendo que no se haga, yo no he sentido el impulso a aconsejárselo, sí lo que dice la Virgen. Todas las personas que me han hablado de eso, todas me han hablado maravillas, que se han dado cuenta de pecados que tenían, que antes no, que se daban cuenta que necesitaban corregirse de un defecto, que realmente todo después de un cierto tiempo de nerviosismo les empezaba una vida con una paz mucho más grande, que realmente, o sea, beneficios del ayuno muy notables en las personas que han ayunado. Entonces, si la Virgen nos invita, ella tiene razón y sabe por qué lo hace. Saben que es muy importante también, añado algo más, el libro de Tobías dice que cuando se juntan tres cosas, oración, ayuno y limosna, eso va directo al cielo. A veces buscamos, por ejemplo, la conversión de alguien o buscamos que se sane fulano. Solo oramos y a veces no mucho. Pero si se orara, se ayunara y se diera una ofrenda, eso tiene un poder sumamente grande, dice el libro de Tobías. Entonces, bueno, empecemos. Lo importante es comenzar, ¿ok? Okay. Y no juzgar al que no lo hace, porque no sabemos por qué y uno no tiene por qué imponerle a nadie tampoco eso. Pero sí, ya que la Virgen nos motiva, es importante. Tomamos nota del libro de Tobías, tomamos nota, Padre Inocencio. Hemos hablado también al inicio de la conferencia de conectarse a Dios. Y alguien nos dice, Padre, me cuesta mucho conectarme a Dios en tiempos de pandemia, de crisis económica, de dificultades para acceder a la parroquia, a la Eucaristía, para salir de casa. ¿Qué podemos hacer? Es que para conectarse con Dios no hace falta ir a la iglesia, por supuesto. No estoy diciendo que no se vaya a la iglesia cuando se puede, ¿no? Pero quiero decir, para conectarse con Dios se conecta uno en cualquier lugar. Evidentemente es orar. Orar es conectarse con Dios. Entonces, en la casa, cuando nos levantamos, podemos dedicarle 15 minutos a conectarnos con Dios. Podemos rezar el rosario en la casa. Podemos también hacer un pequeño grupo de oración en la casa. Podemos estar en alabanza, podemos leer la Sagrada Escritura. Evidentemente, la conexión con Dios luego en los sacramentos es especial, sobre todo en la Eucaristía, porque está Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y lo mismo sacramento de la penitencia, que nos conectamos directamente con la misericordia del Señor. Pero en la casa podemos orar. Un poquito más difícil en algunas casas. ¿Por qué? Porque hay niños pequeños, hay adolescentes, uno tiene el televisor todo prende a toda fuerza, el otro sale corriendo, los dos muchachitos pelean encima de la cama el uno contra el otro, cogen y se dan almohadazos. No tenemos el ambiente sereno en el hogar para poder realmente orar. Lo ideal sería que tuviéramos un pequeño cuarto de oración y que sepan que cuando estamos ahí no nos molesten ni para una llamada telefónica, a no ser que sea de suma urgencia, ni para otra cosa, sino que estamos en oración. Hay gente que tiene un rinconcito en la casa que lo tienen realmente para orar. Y es muy bonito eso. Y se siente una linda presencia del Señor también en ese lugar. Es cuestión de proponérselo. Con ganas o sin ganas. Y yo voy a orar. Estos 15 minutos los dedico a orar, como sepa. En voz alta, en voz baja, escribiendo, leyendo la Biblia, con un libro, sin un libro, leyendo los mensajes de Medjugorje, con la Sagrada Escritura, con un salmo, podemos conectarnos fácilmente. Ahora, les decía antes que el que no tiene, esto se lo dije al positivo, pero lo voy a decir negativo ahora, el que no tiene un momento de oración personal fuerte, luego es muy difícil que esté conectado con Dios en el resto del día. Pero aquel que tiene momentos fuertes de oración,
le es muy fácil conectarse con Dios a lo largo de todo el día. A mí me ayuda mucho la alabanza. Yo aprendí a alabar a Dios por todo lo que me pase. Entonces, si hay calor, digo, gloria a ti, Señor. Si hay frío, digo, bendito seas, Señor. Si alguien me miró mal, digo, aleluya, Señor, bendito seas. Si me miró muy bien, pues gloria a ti también, Señor. Bendecir al Señor. Ahí esto de comida, gracias, Señor, por esto. Ahí esto otro, me gusta más o menos, bendito seas. La alabanza es una manera de conectarnos con Dios espectacular. Si les sirve, estoy seguro que les sirve, empiecen a hacerlo hoy. En lugar de decir malas palabras, vulgaridades, soeces, situaciones, qué sé yo, conversaciones de murmuración, de crítica con el prójimo, usemos palabras más bien de alabanza, de bendición, y cambia la vida de una persona. Última pregunta. Última pregunta. Vale, haré un pequeño mix, ya verá. Ha hablado del bien de Iván, que Iván siempre dice que hay que estar conectado en oración todo el tiempo con Dios, ¿no? Y alguien nos ha dicho que le es muy difícil estar conectado con Dios en la vida familiar, en el trabajo, con sus amigos, que es como si lo tuviera todo encasillado y que sí, Dios está en la parroquia, pero no en el resto de su día a día. Y que a veces tiene la sensación de que vivir para Dios es perder. Es perderse fiestas, perderse cosas materiales que le da este mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomienda? Son dos cosas diferentes, diferentes. En primer lugar, hay que pedirle a Dios la capacidad de oración. Es una gracia del Señor. El don santificante de la piedad nos lleva a relacionarnos con Dios como con un Padre lleno de ternura, lleno de cariño y lleno de amor. Es un don santificante y ese don santificante pues es gratuito de parte de Dios. Hay que pedir al Señor que nos haga personas de oración. Ya les daba una respuesta aquí. Tener momentos de oración personales y luego también comunitarios. Y luego empezar a alabar a Dios, empezar. Cuando uno empieza a alabar a Dios, sucede lo que dice la canción, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Lo otro es una tentación del demonio. Mira, sin Dios, no puede haber alegría profunda. Sin Dios no puede haber paz. Sin Dios no hay amor verdadero. Puede haber un placer efímero, barato. Puede haber unas carcajadas de un chiste grosero, pero no hay la plenitud profunda, porque Dios es la vida y la felicidad. Ahora, de que Dios te prohíba ir a fiestas, no, si el cielo es una fiesta. O sea, imagínate, es una fiesta. A Jesús lo criticaban porque comía y bebía e iba a fiestas. O sea, no es entender bien nuestra religión. Dios te prohíbe ir a fiestas malas, pero a fiestas buenas no. Pues puedes ir a un cumpleaños, a un matrimonio, a una reunión bonita. Dios no te prohíbe ir a fiestas. Dios no te prohíbe comer ni beber, te prohíbe emborracharte. O sea, Dios no te prohíbe, no hay ningún aguafiestas, Dios. Más bien, la persona que tiene a Dios, su corazón es una fiesta. Esa persona es una aleluya caminante. Ahora, evidentemente, hay una tentación del demonio ahí, para que está usando un argumento para que realmente uno se aparte de Dios. Además, ¿de quién recibimos todos los bienes? El pan nuestro de cada día, ¿no es del Señor? Con Dios vamos a tener lo que necesitamos para vivir honradamente. Ahora, la avaricia, el que hace del dinero un Dios, el Dios no nos va a dar el dinero como un ídolo y hacernos millonarios para que nos apartemos de él, pero nos va a dar lo que necesitemos para ser honrados, para tener un seguro, para poder tener una ancianidad. Nos da también para poder compartir con las personas que nada tienen. Evidentemente, todos los bienes, todos, nos vienen de Dios. El demonio se quiere aprovechar de algunos bienes que Dios da, pero para mandarnos al mal. Solo viene para, dice el Evangelio de San Juan, solo viene para robar, destruir y matar. Esta es tentación del mal. Además, si uno vive un día con el Señor, vale más un día en tus atrios que miles de años fuera, dice la palabra. El que tenga un día de experiencia de Dios no lo cambia por nada. Él sabe que realmente vale más un día vivido con Dios que miles vividos en el pecado y con el maligno. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Quiero invitarles a un
retiro del próximo sábado de 9 a 12 de la mañana, hora de Miami. Okay. Es en la hora que tienen ustedes. Estamos 6 horas de diferencia con España, con Europa en general, ¿verdad? 2 horas con algunos otros países, 2 horas más adelante que Centroamérica y 2 horas detrás, qué sé yo, del Paraguay, de Uruguay y de otros países. Va a ser sobre la paz. Es también un retiro medjugorriano. Va a consistir en 2 conferencias y en una oración de paz, pidiendo por la paz. Y no obstante, tendremos, si Dios quiere, luego a la 1:30 también siempre la conferencia esta que estamos dando aquí. Pero si nos ayudan en la otra, pues también. Hablen con los coordinadores de su grupo y ahí les van a decir cómo tienen que hacer para inscribirse en el retiro. Tiene que haber una inscripción previa. Lo organiza la Fundación Centro de Medjugorje, ¿ok? Es el que organiza y bueno, me toca predicarlo en el nombre del Señor. Gracias por todo. Dios le bendiga ricamente. Gracias por su cariño. Sigan a Jesús, no a los predicadores. A Él la honra y la gloria, la alabanza. Nunca le podemos robar la gloria, pero sí necesitamos predicadores llenos del Espíritu Santo que transmitan a Jesucristo y que ojalá fueran el rostro de Jesucristo. Nosotros los seres humanos decimos, hagan caso de lo que yo les digo, pero no me imiten a mí. Y San Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Jesucristo y que los demás pudieran imitar a Jesucristo imitando nuestra vida, así como imitamos a los santos que han sido canonizados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén.